Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier los saluda y le da las gracias por estar acompañándome aquí, ya como es habitual en este encuentro, que precisamente es un reencuentro para que acepten la invitación de beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Bueno, el día de hoy es un día muy especial, que corresponde al día 29 del mes de Sivan del año 5784 del calendario hebreo. El horario para prender velas de Shabbat en el día de hoy está establecido para la ciudad de Buenos Aires a las 17 horas 38 minutos. Y el Shabbat termina mañana a las 18 horas 38 minutos. Muchísimas gracias por estar conmigo. Bueno, la porción de la Torá que corresponde analizar, de la cual vamos a sacar enseñanzas excelentes, yo diría importantísimos, incluso en la actualidad, por supuesto, se refiere a la historia de Koraj. Esta persona que se atrevió a desafiar el liderazgo de Moshe. Y la historia de Koraj tiene mucho, pero muchísimo para enseñarnos acerca de uno de los fenómenos más inquietantes de nuestro tiempo. El crecimiento del populismo en la política contemporánea. Claro, vos te preguntás, ¿pero cómo la Torá? Sí, de la Torá vamos a sacar enseñanzas que son totalmente aplicables en el día de hoy. El crecimiento del populismo en la política contemporánea. Koraj en aquel momento fue un populista. Yo diría que es uno de los primeros que registra la historia. El populismo luego renació en el occidente. Y el populismo siempre pone la libertad en gran peligro. Porque el populismo es la política de la ira. Aparece cuando hay un descontento generalizado con los líderes políticos, cuando la gente siente que los que dirigen las instituciones trabajan más para los propios intereses que para el público en general, cuando hay una pérdida de confianza masiva y una sensación de que se rompió el bien común. La gente siente que la distribución de los ingresos no es justa, algunos ganan desproporcionadamente enormemente más dinero que los otros, cuando los ingresos de la mayoría disminuyen o permanecen estáticos. También puede haber una sensación de que el país que conocieron fue arrebatado, ya sea porque se perdieron los valores tradicionales o por otros motivos. Porque el descontento toma forma de rechazo ¿a quiénes? A las élites políticas y culturales. Claro, los políticos populistas dicen que ellos, y solo ellos, son la verdadera voz del pueblo. Esto lo habrás escuchado muchas veces. Que ellos son únicamente la voz del pueblo, la verdadera. Los demás, los líderes existentes, reparten los bienes entre ellos mismos, indiferentes al sufrimiento de las masas. Y entonces, claro, los populistas, ¿qué hacen? Agitan el resentimiento contra las instituciones. Fomentan deliberadamente la división y la confrontación. Y claro, prometen un liderazgo fuerte que le va a devolver al pueblo lo que le fue quitado al pueblo. Esto populismo incluso lo vimos en Europa, por ejemplo, el siglo pasado, el más cercano, fines de la década de 1930. Incluso vemos cómo los partidos populistas ganan poder en muchos países, en diferentes lugares de Europa, no únicamente en Europa. Y entonces independientemente yo digo que la forma que pueda adquirir el populismo, cuando el populismo crece, la tiranía ya está a la vuelta de la esquina. Se descartan los derechos humanos. El público, claro, le otorga al líder poderes excepcionales. ¿Te acordás lo que sucedió en 1930 con Franco, Mussolini, con Hitler? Porque la gente está dispuesta a sacrificar su libertad en aras de una utopía prometida y tolerar grandes males contra cualquier chivo expiatorio que el líder decide elegir como culpable de todos los problemas nacionales. Veamos, entonces esta rebelión que hizo Koraj contra Moshe fue un movimiento populista. Y Koraj fue el típico líder populista. ¿Qué le dice
Escuchemos lo que dijo de Moshe y Aarón. Esto lo dice Korah. Korah le dice a Moshe y Aarón: ustedes fueron demasiado lejos. Toda la comunidad es santa, cada uno de sus integrantes, y el Señor está con ellos. Entonces, ¿por qué ustedes se elevan por encima de la asamblea del Señor? Claro, estas son clásicas demandas populistas. Porque primero, Korah da a entender que la dirección es corrupta. Moshe es culpable de nepotismo por nombrar a su propio hermano como sumo sacerdote, que era Aarón. ¿Ha mantenido los cargos de liderazgo en su familia inmediata? Claro. Y Korah dice que en vez de compartir estos cargos ampliamente. En segunda instancia, Korah se presenta a él a sí mismo como el elegido del pueblo. Y él dice: toda la comunidad es santa. Ustedes, Moshe y Aarón, no tienen nada de especial, porque todos hemos visto los milagros del Creador y hemos escuchado su voz. Todos colaboramos en construir el santuario. Y acá, claro, Korah, ¿cómo se presenta? Se presenta como un demócrata. Se presenta como un demócrata para poder ser autócrata. Y claro, finalmente él y sus compañeros, los rebeldes, deben montar una impresionante campaña de noticias falsas. Hoy decimos que es las fake news. Claro, ellos se anticiparon a los eventos de nuestro tiempo. Y esto se infiere indirectamente. Cuando Moshe le dice a Dios, no he tomado ni siquiera un asno de ellos, no les hice mal alguno. Está claro que lo han acusado de precisamente eso. Lo acusan de aprovecharse del cargo para beneficio propio. Entonces, también otros se quejaron contra Moshe. Datán y Abiram, por ejemplo. ¿Qué dicen? ¿No es suficiente que nos has traído fuera de la tierra en la que fluye leche y miel para matarnos en el desierto? ¿Y ahora querés señorear sobre nosotros? Pues sabes que este es el discurso, yo diría, el más despiadado de toda la Torá. ¿Por qué? Porque combina la falsa nostalgia por Egipto, una tierra en la que fluye leche y miel, acusando a Moshe por el informe de los espías, y lo responsabiliza, además de aferrarse a su posición de liderazgo por su propio prestigio personal. Obviamente mentiras flagrantes. Entonces, Ramban estaba indudablemente acertado al decir que ese desafío a Moshe no pudo haber sido posible en algún tiempo anterior. ¿Por qué? Porque solamente después del episodio de los espías, cuando el pueblo se da cuenta de que no va a poder entrar en la tierra prometida en los días restantes, ahí podían Korah y sus múltiples secuaces generar descontento, porque ellos sintieron que no tenían nada que perder. Repito, y para que quede claro, el populismo, uno se pregunta qué es. El populismo es la política del resentimiento. Es la política del resentimiento, la política de la decepción y la política del miedo. Pero por una vez en la vida Moshe actuó autocráticamente, poniendo a Dios de alguna forma a prueba. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito? Dice: de esta forma sabrás que el Señor me ha enviado a hacer todos estos hechos. No ha sido por mi propia voluntad. Si estas personas fallecen por muerte natural o si un destino normal les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor produce algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga junto con todos sus bienes y caen vivos en ese abismo, entonces van a saber que estos hombres han despreciado al Señor. Esto está escrito en Números, concretamente en la Torá. Y este esfuerzo dramático, un esfuerzo dramático de resolver un conflicto por medio de la fuerza, bueno, en este caso un milagro, fracasó completamente, porque la tierra efectivamente se abrió y tragó a Korah y a los secuaces, pero el pueblo, a pesar de estar aterrorizado, no quedó impresionado. Al día siguiente, sin embargo, toda la congregación de los israelitas se rebeló contra Moshe y contra Aarón, diciendo: «Has matado al pueblo del Señor». Los judíos siempre se han resistido a líderes autocráticos. Pero que es muy importante, yo diría impactante, es cómo los sabios se encuadraron en el conflicto. Porque los sabios, en vez de verlo como un contraste en blanco y negro entre la rebelión y la obediencia,
insistieron en la validez del dominio público. Dijeron que lo que estaba mal con Korah y sus compañeros no es que discutieran con Moshe y Aarón, sino que ellos discutieron y no lo hicieron por el bien del cielo. Fíjate vos, sabemos que había la escuela de Hillel y Shammai que discuten, pero sin embargo, Hillel y Shammai discuten por el bien del cielo. Por eso las discusiones de estos tienen un valor duradero, porque el judaísmo es único en el sentido de que virtualmente todos los textos son antologías de discusiones. Porque lo que interesa en el judaísmo es por qué se llevó a cabo la discusión, cómo se condujo la discusión, porque una discusión que no es por el bien del cielo es una discusión por la victoria. Pero una discusión que se hace por el bien del cielo es una discusión que busca la verdad. Porque cuando el objetivo es la victoria, como en el caso de Korah, la verdad que es una discusión por la victoria. Korah murió y la autoridad de Moshe quedó dañada, claro, pero cuando el objetivo es la verdad, las dos partes ganan. Porque ser derrotado por la verdad es la única derrota que es también una victoria. Hay un libro que se llama What is Populism, que escribió Jan Werner Müller, y dice que el mejor indicador de la política populista es su deslegitimación de las otras voces. Deslegitimar las otras voces. Porque claro, los populistas afirman que ellos y solo ellos representan al pueblo. Cualquiera que no acuerda con ellos es esencialmente no legítimo. Claro, una vez en el poder silencian el disenso. Es por eso que silenciar posturas no populares en los campos universitarios, por ejemplo, de hoy, es peligroso. Porque en los campos universitarios, por ejemplo, sabemos que cuando muere la libertad académica, posteriormente viene la muerte de otras libertades. Y de ahí viene el poder de la defensa del judaísmo en contra del populismo. En la insistencia en la legitimidad de la discusión, claro, la discusión legítima por el bien del cielo. El judaísmo no silencia el disenso, al contrario, el judaísmo dignifica el disenso. Y esto se institucionalizó en la era bíblica, en las palabras de los profetas que hablaban verdades al poder. En la era rabínica estuvo viva la cultura de la discusión en cada página de la Mishnah, de la Gemara y sus comentarios. Y esta es una idea transformadora. En el Estado de Israel contemporáneo, la capacidad de argumentar forma parte de la misma textura de la libertad democrática, como el contraste más fuerte posible con muchos otros países del Medio Oriente. Y acá vemos que hay una idea transformadora de vida. Porque si querés aprender, querés crecer, perseguir la verdad y encontrar la libertad, buscar lugares que acepten la discusión y lugares que respeten posturas disidentes. Absolutamente. Alejate de las personas y grupos, ya sean partidos políticos, que no lo hacen. Porque aunque ellos dicen ser amigos del pueblo, en realidad son enemigos de la libertad.
mañana nací al mundo. Cuando me desperté, recobré el alma que volvió y vuelve a sus manos cada noche. Nací en la aurora hoy, de la mano de mi autor. Nací en la aurora hoy, desde el sueño creador. Bear Bosheliom eten, Nishmati beyad boreh, Magadol verav chasdor, Let shachar ya'aleh. Bueno, vemos que el tema de la parashá de Koraj habla de la diferencia entre un líder y un populista. Cuando Koraj discute con Moshe, claro que dice argumentos que en parte son verdades, para que la gente crea que esta sea una verdad total, absoluta, pero es una verdad que en realidad oculta una mentira. Koraj le dice a Moshe: fuiste demasiado lejos, toda la comunidad es santa, cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué se han puesto ustedes mismos por encima de la congregación de Dios? Entonces, ¿qué es lo que está mal en lo que Koraj y esta banda de seguidores agitadores dijo? Claro, sabemos que Koraj era un demagogo, no era un demócrata, porque Koraj quería el poder para él mismo, no para el pueblo. Cada uno de los que protestaban tenía sus propias razones para sentir resentimiento hacia Moshe o a Aarón, pero poniendo estas consideraciones a un lado por un momento, tenemos que preguntarnos, ¿lo que dijeron fue cierto o fue falso? Veamos, ellos estaban ciertamente en lo correcto al decir toda la comunidad es santa. Cuando digo ellos, me refiero a todos los que estaban en contra de Moshe y Aarón. Estaban en lo cierto cuando dicen toda la comunidad es santa, porque eso, después de todo, es lo que Dios pidió a las personas que fueran. ¿Qué le pide? Que sean un reino de sacerdotes y una nación santa, queriendo decir un reino en el que todos sus miembros son, en algún sentido, sacerdotes, y una nación donde todos sus ciudadanos son santos. Ellos también estaban en lo correcto cuando dicen Dios está con ellos. Ese era el punto de hacer el tabernáculo, cuando te dice haz que ellos me vengan, que me hagan un santuario y yo voy a poder morar entre ellos. Y el Éxodo termina con estas palabras: entonces la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo día y día, y la divina presencia estaba visible con el pueblo donde quiera que fuere. Pero ¿qué es lo que estaba mal? ¿Por qué, le dicen a Moshe y Aarón, por qué se han puesto ustedes mismos por encima de la congregación de Dios? Esto no era un error pequeño, era un error fundamental. ¿Por qué? Porque Moisés o Moshe representa el nacimiento de una nueva especie de liderazgo. Y eso es lo que Koraj y sus seguidores no entendían. Muchos de nosotros no lo entendemos todavía, quizás, ¿no? Veamos, la más famosa construcción del mundo antiguo fueron las pirámides, entre otras cosas, de Egipto. Pero las pirámides fueron algo más que construcciones. Fueron declaraciones en piedra de una sociedad que tenía orden jerárquico. Las pirámides, ¿cómo eran? Anchas en la base y estrechas en lo alto. Claro, en lo alto estaba el rey o el faraón.
En ese punto entonces se creía era donde se encontraban los cielos y la tierra, y debajo estaban una serie de élites y debajo de ellas las masas trabajadoras. Esta era la creencia, no solo una forma de organizar una sociedad, pero era la única manera de hacerlo. El propio universo estaba organizado sobre este principio, así como se organizaba el resto de la vida. El sol gobernaba los cielos, el león gobernaba el reino animal, el rey gobernaba la nación. Así era como era en la naturaleza, así era como debía ser. Algunos nacen para gobernar y otros para ser gobernados. Pero ¿sabes una cosa? El judaísmo es una protesta contra esta clase de jerarquía. Cada ser humano, no solo el rey, está dentro de la imagen y la semejanza del Creador. Y de ahí que nadie tiene el derecho a gobernar sobre cualquier otro sin su consentimiento. Hay todavía, claro, una necesidad de liderazgo, porque sin un conductor, por ejemplo, una orquesta no puede funcionar. Sin un capitán, un equipo, aunque tenga jugadores brillantes, no logra ser un equipo. Sin generales, un ejército es una turba. Sin gobierno, una nación cae en una anarquía. El orden social, en el que todos tienen igual dignidad ante los ojos del cielo, un líder no debe pararse por encima del pueblo, porque el líder sirve al pueblo y sirve al Creador. Veamos, el gran símbolo de Israel, del Israel bíblico era la menorá, que es una pirámide, pero una pirámide invertida, como es la menorá, ancha en lo alto, pero estrecha en la base. Entonces, el más grande líder es entonces el más humilde. Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otra persona en la faz de la tierra. El nombre para este es liderazgo de servicio y su origen está en la Torá. ¿Cuál fue el más alto galardón que se le dio a Moisés? Cuando se le dice, él fue el siervo del Señor. Moisés, por ejemplo, recibe este título 18 veces en el Tanaj como un conjunto. Solo otro líder mereció la misma descripción. ¿Quién era? Josué, quien es descrito de esta manera 2 veces. No es menos fascinante el hecho de que solo una persona en la Torá sea ordenada a ser humilde, a saber, el rey. Entonces, estamos hablando de liderazgo. Estamos viendo liderazgo de servicio. Entonces, Koraj en realidad era un hombre ambicioso, porque también vio a Moisés y a Aarón como 2 personas impulsadas por la ambición, poniéndose a ellos mismos por encima de la congregación de Dios. Pero Koraj no entendió que en el judaísmo liderar es servir. Aquellos que sirven no se levantan sobre las alturas a ellos mismos. Ellos levantan al pueblo. Algunos sugieren que cometieron errores cuando dijeron toda la congregación son santos. Pero esto era una verdad. Pero tenía que haber dicho toda la congregación es santa. Y otros dicen que lo que ellos tenían que haber dicho es que la congregación está llamada a ser santa, porque la santidad es una vocación, no es un estado de ser. Entonces, vemos qué diferencia enorme hay en el judaísmo cuando hablamos de liderazgo y cuando hablamos de este enfrentamiento entre Moisés y Koraj y todo su acólito de seguidores. ידיד נפש ורחמן בשוחר דך אל רצונך בשוחר דך נאי 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 אל מול
רחמה ידיד נפש ורחמה בשוכבך אל רצונך משוכבך נה 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 אל מול הדרך Fíjense qué importante lo que estamos hablando de Korach, pero estamos hablando de actualidad, de populismo, de verdad, discusiones, disenso, libertad. La verdad que la discusión, claro, que es la fuente de vida del judaísmo. Claro, una discusión que esté correctamente motivada, una discusión que tenga una finalidad esencialmente constructiva. El judaísmo es un fenómeno único, porque es una civilización, como te dije antes, en la cual todos los textos son antologías de discusiones. Por ejemplo, en el Tanaj, los héroes Abraham, Moshe, Jeremías, Job discuten con Dios. El Midrash está fundado sobre la premisa de que hay 70 caras, claro, 70 legítimas interpretaciones de la Torá. La Mishnah está construida básicamente en base al modelo de que un rabino dice esto, el otro dice lo otro. Y el Talmud, más allá de resolver estas argumentaciones, generalmente las profundiza, porque la discusión en el judaísmo es una actividad santa, es un diálogo interno continuo del pueblo judío, tal como se ve reflejado en su destino y en las demandas de la fe. Entonces, insisto, ¿qué fue lo que hizo que la discusión de Korach y los co-conspiradores fuera diferente de las escuelas de Hillel y Shammai? Es la discusión por el bien del cielo. Cuando discutís por el bien del cielo, estás discutiendo sobre la verdad. Pero insisto, cuando la discusión no es por el bien del cielo, es sobre el poder. Y la diferencia que es enorme. En la pugna por el poder, si pierdo, pierdo. Pero si gano, también pierdo. Porque al degradar a mis oponentes, me degrado a mí mismo. Pero en cambio, si la discusión es por la verdad, si gano, gano. Pero si pierdo, también gano, porque ser derrotado por la verdad es la única derrota que también es una victoria. Crecí, aprendí algo que antes desconocía. Que Moshe haya tenido que recurrir a la fuerza ya era una señal de que había descendido al nivel de los rebeldes. Y esto es lo que ocurre cuando de lo que se trata es el poder y no la verdad. Hubo movimientos políticos a través de la historia, llámese marxismo. Una de las consecuencias del marxismo, que todavía persiste en movimientos como el postmodernismo, en el postcolonialismo, es la idea de que no hay tal cosa como la verdad. Existe solamente el poder. El discurso prevalente en una sociedad representa no las cosas como son, sino la manera en la que el poder dominante hegemónico desea que sean las cosas. Toda realidad se construye socialmente para hacer avanzar los intereses de un grupo sobre los de otros. Entonces se construye una vida de sospecha, mediante la cual, mediante esta vida ya no escuchamos lo que dice alguien, sino que nos preguntamos qué intereses se está tratando de avanzar. Y dicen que la verdad entonces es una máscara para ocultar el deseo del poder. Porque para derrocar un poder colonial es necesario levantar tu propio discurso, tu propia narrativa.
Acá ya no es importante si tu discurso es verdadero o falso. Lo que cuenta es que la gente lo crea. Veamos lo que está pasando ahora en la campaña contra Israel en los campus universitarios de todo el mundo. El movimiento BDS, boicot, desinversiones y sanciones. Porque al igual que la rebelión de Korah, atrae a personas que nada tienen en común entre sí. Algunos pertenecen a la ultraizquierda, otros a la ultraderecha. Algunos están en contra de la globalización, otros están preocupados por el drama de los palestinos. Comandando todo esto, sin embargo, están las personas que por razones diferentes, ya sean teológicas o políticas, se oponen a la existencia de Israel, independiente del tema de sus límites. Y también se oponen a la democracia, se oponen a la libertad de expresión y de información, se oponen a los derechos humanos, a la libertad religiosa y la santidad de la vida. Lo que tienen en común es negar a los defensores de Israel el derecho a la réplica. Y ahí se vulnera el principio entonces fundamental de la justicia, que quiere decir escuchar a la otra parte. Y entonces escuchamos falsedades, que Israel no fue el lugar del nacimiento del pueblo judío, que nunca existió el templo de Jerusalén, que Israel bla, 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 bla. Y entonces rivalizan con las expresiones de Datán y Avirán sobre el hecho de que Egipto era una tierra en la que fluía leche y miel, y que Moshe sacó a su pueblo de allí solamente para matarlo en el desierto. Entonces, ¿por qué preocuparse por la verdad, si lo único que cuenta es el poder? Y entonces vemos cómo el espíritu de Korah se mantiene vigente. Todo esto es sumamente penoso, porque se opone al principio fundamental de la búsqueda de la verdad. Y cuando no se busca la verdad, se encuentran desastres, absolutamente. Nada se logra sacrificando la verdad en busca del poder. Entonces vemos que el método Korah sigue vigente a través de todas las épocas. Les agradezco enormemente por haberme acompañado aquí en esta edición de Reencuentro. Quien te habla y se despide de vos es Alberto Roscolequier. Gracias por haber compartido conmigo esta edición del día de hoy. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren y Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר,
היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך. היה חזק חבר, היה חזק, הכל תלוי בך חבר. היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע. היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר. היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע. היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע. היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר. היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע. היה חזק ותתגבר.